Muy buen día. Nos encontramos en una nueva transmisión de 43 minutos de conocimientos. Hoy con el tema de sociología criminológica. Y esto seguramente le resultará de interés porque los estudiosos del crimen y de la criminalidad saben que siempre tenemos que dar un enfoque biopsicosocial. Ello implica analizar los factores endógenos, pero también los exógenos. Y si bien es importante analizar las tendencias contemporáneas de la ciencia, como por ejemplo los avances en la biología, la psicología, la psiquiatría y todo el enfoque neurocientífico que actualmente está cobrando un gran empuje en México y en diversos países, no debemos descuidar la otra parte. El contexto familiar, comunitario, social, justamente que lo que nos va a implicar es este análisis amplio de lo que son las causas, no solamente de ese comportamiento individual, sino por el contrario, explicarnos de mejor manera cómo es que se puede dar un fenómeno delictivo global en una sociedad determinada, en un país o incluso en un continente. Hoy platicaremos justamente sobre este tema. ¿Cuáles son las variables, los indicadores, los factores que debemos de considerar si el objeto de estudio es la criminalidad? Por tanto, más que hablar del crimen o el criminal, que sería en un enfoque más teórico y a nivel individual, nos vamos a enfocar en esta perspectiva amplia. Normalmente la gente suele atribuirle las razones principales a cuestiones en la historia personal de cada individuo. Y sí, es parte de su ser, parte de lo que va a conformar justamente esa idea individual de personalidad. Pero hay factores que nos van a rebasar. Hay circunstancias sociohistóricas en las cuales debemos enmarcar determinada circunstancia, determinado fenómeno de análisis. Empecemos platicando qué es la sociología para inmediatamente después acompañarla de este segundo elemento que es la sociología criminológica, que como su nombre ya lo dice, va a ser una disciplina de esta ciencia mucho más amplia, más general. La sociología es una de las ciencias más sólidas, más consolidadas, de mayor tradición intelectual. Gran cantidad de los principales autores se han derivado de esta ciencia, obviamente con conocimientos adicionales por parte de la historia, la filosofía, la economía o la ciencia política. Pero la sociología tiene un sinfín de enfoques teóricos, de escuelas, de perspectivas. Sin embargo, también nos damos cuenta que en la actualidad, en los últimos años, la sociología a nivel universitario no tiene la fuerza que tuvo en otras épocas. Y no porque el nivel intelectual haya bajado, sino porque no está generando el mismo interés por parte de los estudiantes. De hecho, hay casas de estudio públicas y privadas que han tomado la decisión de cerrar la carrera de sociología por falta de demanda por parte de los estudiantes. Triste situación porque, sin embargo, la sociología tiene enormes aportes, como lo veremos hoy. Tratar de dar, por lo tanto, una definición única de sociología es prácticamente imposible. Hay tanta diversidad de puntos de vista, tantos enfoques teóricos, que tratar de delimitarlo a unas cuantas palabras es una tarea titánica, compleja. Pero tratemos de señalar los puntos que quizás podrían coincidir diversos autores. Lo primero es que la sociología, como su nombre ya lo indica, es el estudio científico de la sociedad. O diríamos, de las sociedades, para reconocer ese carácter plural, diverso y cambiante. Vamos a analizar en particular dos elementos, la producción y la reproducción de la sociedad y de lo social. Ya empezamos a entender dos cuestiones. Es tanto la producción como la reproducción, cultural, material, económica, etc. Pero principalmente es esto, la producción y la reproducción
tanto de la sociedad como de lo que es social. Dentro de la enorme gama de conceptos que vamos a encontrar como los ejes rectores, sin lugar a dudas, términos como hechos sociales, acciones sociales, relaciones sociales, estructura social y sistema social van a estar a la vanguardia. El concepto de estructura y de sistema lo vamos a encontrar en un sinfín de autores, de escuelas, incluso por fuera de la sociología. Así vamos a estar hablando de una estructura socioeconómica, un sistema político, un sistema económico, en fin, va a haber elementos estructurales a nivel material e ideológico que nos van a permitir explicar de mejor manera un conjunto de circunstancias a partir de las cuales se vuelven dinámicas amplias, incluso societarias. La interacción entre los individuos y entre los grupos también es objeto de estudio de la sociología, de tal manera que no vamos a explicar al individuo por sí mismo, como si estuviera aislado. Por el contrario, lo que queremos entender es el contexto, las estructuras, las dinámicas sociales, los hechos sociales, la conciencia colectiva. Diría Emil Durkheim todo aquello que es anterior, externo y coercitivo a la naturaleza de los propios individuos. Bajo otro enfoque, si asemejamos el concepto de sociedad con el de cultura, pues resultaría todo lo humanamente hecho. O bien, todo aquello que le damos un significado, un sentido y un simbolismo. De tal forma que somos seres sociales y no podemos explicar ninguna conducta humana sin valorar, sin incorporar en el estudio los elementos sistémico-estructurales. Igualmente, no podemos entender los problemas de una comunidad, de un grupo, de un sector social, si lo descontextualizáramos históricamente. No se puede. Bajo cierto enfoque marxista, incluso hablaríamos de los modos de producción históricos y de formaciones sociales específicas. Pero más allá de hablar de algún autor en particular, lo que estamos determinando es que el enfoque sociológico es amplio, sumamente complejo y por demás interesante. Y gran parte de los aportes que se han hecho a ciencias como la criminología vienen precisamente de sociólogos, además de otros colegas cercanos como los filósofos, como los politólogos y los propios trabajadores sociales. Es un enfoque diverso, digamos, aquel que está circunscrito al campo de lo individual. Aquí no. Aquí lo más valioso son las interacciones, las relaciones, el sentido aumentado de la acción o incluso las acciones comunicativas, como lo podría plantear Habermas. Seguramente además ustedes son conscientes de la importancia que ha tenido la sociología históricamente, particularmente en el movimiento del 68, que fue una cuestión internacional. La escuela de Frankfurt, el marxismo, tuvieron pesos muy importantes. De tal forma que si fuéramos incorporando autores, pues daríamos cuenta rápidamente de la enorme relevancia que tiene esta ciencia, hoy, como decimos, indebidamente subvalorada. Dentro de lo que podemos aportar en la sociología para la explicación de la conducta criminal, diríamos, es que no solamente explicamos, sino que también comprendemos. Básicamente porque son acciones humanas con sentido, actos de voluntad. Hay elementos que se acompañan por un porqué y un para qué, de tal forma que el elemento volitivo de la acción también tenemos que tomar. Dentro de esta explicación comprensiva, un poco más al estilo weberiano, vamos a incorporar no solamente el análisis de las conductas, sino particularmente de las acciones sociales. Y planteo esto porque dependiendo la ciencia o la disciplina, priorizan el concepto de conductas, acciones sociales, en fin. Cosas que hoy no vamos a analizar con detalle, pero que sí vamos a incorporar para decir que lo que estudiamos son las relaciones de todo tipo. Relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, diplomáticas, internacionales.
relaciones de todo tipo, porque finalmente el ser humano es social, interactuamos todos los días, a veces cara a cara y en otras ocasiones a distancia, como lo estamos haciendo en este momento. La sociología también tiene que analizar la cultura y las instituciones que hemos formado. ¿Funcionan o no? ¿Sean efectivas o no? Pero esto implica comprender las ideologías, las formas de pensar, las opiniones colectivas, a partir justamente de esto, el concepto de cultura y la formación de instituciones. Y dentro de estas, sin lugar a dudas, la familia tiene un papel extraordinario. Pero ninguna institución, ninguna cuestión cultural es estática. Por el contrario, son dinámicas. Por lo tanto, más que estudiar la estática social, vamos a estudiar la dinámica social. La evolución, las tendencias, las causas, los efectos. De tal forma que cuando digamos, voy a analizar la delincuencia, voy a analizar la criminalidad, tendríamos que decir en dónde, en qué periodo. Y básicamente encontrar las razones sociohistóricas y económico-políticas que nos expliquen parte de eso. Ahí ustedes, sin lugar a dudas, una primera interpretación que pueden dar es, por ejemplo, la influencia que tiene la economía en cuestiones de criminalidad. Y no se trata justamente de criminalizar ahora la pobreza, pero sí de incorporarla siempre en el estudio. Básicamente por la cuestión de la distribución del ingreso, del Producto Interno Bruto, ¿no? O diríamos del ingreso per cápita al menos. La sociología que estamos proponiendo ha tenido diferentes nombres. En determinado momento lo llamaron sociología de la desviación. Otros dijeron no, sociología del control social. Para algunos ha sido sociología criminal o sociología criminológica. Diferentes autores y enfoques que cada uno tiene su parte de razón, pero que hoy justamente decidimos nombrarlo en esta ocasión sociología criminológica. Pero permítanme hacer nuestras 3 recomendaciones bibliográficas para que ustedes desde casa puedan continuar con estas investigaciones y estudios. El primer libro de David Downes y Paul Rock se llama Sociología de la Desviación y está publicado por la editorial Gediza. Es un texto amplio, poco menos de 600 cuartillas, en la cual justamente se plantea de una forma amplia diversas escuelas, diversos enfoques teóricos y bajo un matiz relativamente histórico, con el único objetivo de comprender y de explicar de forma adecuada qué es la desviación. Obviamente, para que alguien se desvíe de algo, tiene que existir esa norma, esa prescripción, esa orden, a partir de la cual alguien se va a apartar. Pero no quiere decir que esa orden necesariamente era justa. Podía ser legal, pero no necesariamente legítima. Y también cuando incorporemos el concepto de desviación, siempre hay que decir de qué se desvía y por qué. La desviación no necesariamente implica una conducta antisocial, aunque los grupos de poder así quieran definirla. Este texto es muy recomendable no solamente para sociólogos, sino, como ustedes pueden ver en esta parte, también para criminólogos. Texto amplio que normalmente se ve en las aulas universitarias y que es muy recomendable para ustedes. Otro texto es el de David Garland, que se llama Castigo y Sociedad Moderna, y lleva por subtítulo Un estudio de teoría social, publicado por la editorial Siglo XXI. Esta obra de David Garland habla justamente sobre el castigo, lo cual está implicando una relación con el derecho penitenciario, con la penología, con todo lo que tiene que ver con las consecuencias de una conducta que previamente ha sido calificada como desviada, antisocial o delictiva.
Aquí habría que plantearse justamente la diferencia entre pena, punición y punibilidad. Habría que analizar las consecuencias jurídicas del delito, pero también las consecuencias sociales, de tal forma que se plantean diferentes interrogantes. Por ejemplo, ¿cuál es el fin del castigo? ¿Mandar un mensaje contundente? ¿Utilizar a alguien como chivo expiatorio? ¿Buscar el arrepentimiento? ¿Hacer que la gente no reincida? ¿O cuál es el propósito? Quizás simplemente sea una demostración de poder por parte de las autoridades. Diferentes enfoques, y es un texto también muy recomendable. Y finalmente un texto, un libro que hace unos días nos llegó muy amablemente a manos de su propio autor, Manuel Vidaurre Arechiga, que se llama Bases Generales de Criminología y de Política Criminal. Editorial Oxford. Como el título lo indica, no es estrictamente de sociología criminológica, sino de criminología. Sin embargo, tiene varios capítulos que toca temas sociales, y esto es lo que más me interesa, porque pueden contrastar el enfoque más biologicista o centrado en la cuestión psicológica e inmediatamente contraponerlo con este enfoque social y sociológico. Y hago esta diferencia entre social y sociológico porque obviamente este segundo vocablo nos refiere a la sociología. Pero cuando digo social, puede ser antropología social, filosofía social, teoría social o cualquiera de estos enfoques que no necesariamente son sociológicos. Esta obra también la recomiendo y siempre mando un muy cordial saludo a nuestro colega Manuel Vidaurre del estado de Guanajuato, quien además de esta obra tiene otras en el campo jurídico muy interesantes. Pues bien, esta es la primera parte de este conversatorio y permítame ver si ya tenemos las primeras preguntas para darles la debida contestación. Únicamente me incorporo a checar la transmisión para poder atender de la forma adecuada. Nos mandan los primeros saludos, muy agradecido. Brenda Chávez, Liliana Covarrubias, Víctor Gutiérrez Olivares, Rosa Isela Cárdenas, Sol Juárez, Alfredo Jesús Patricio, Ana Ponce y Javier Camacho nos comenta lo siguiente. Entre la amplia gama de teorías sociológicas aplicables a la criminología, ¿cuáles considera usted que tienen actualmente una mejor y más reconocida capacidad explicativa de la conducta criminal? Mi estimado colega Javier, depende principalmente cuál es el objeto de estudio. Es que simplemente decir que analizamos la criminalidad pues es muy amplio. No es lo mismo analizar la cuestión de delitos sexuales que, por ejemplo, el robo de identidad o el tráfico de especies animales en peligro de extinción, delitos marítimos, etc. Y eso implicará que el enfoque es diverso. A mí en lo particular, como lo comentaremos hoy, hay dos que aunque no son nuevas, sino que llevan incluso un par de décadas, me parece que continúan siendo vigentes. Uno es la teoría de la anomia y la segunda, la teoría de las subculturas criminales. Sé que hay muchos enfoques, sé que hay muchas escuelas de pensamiento, pero he profundizado en estas dos grandes teorías y me sigue dando muchos aportes. Así que, dando contestación a tu amable pregunta, me quedaría con estas dos. La teoría de la anomia, sabiendo que tiene diferentes perspectivas, no es lo mismo la anomia de Emile Durkheim que la anomia de Merton, o sea, son dos cuestiones distintas, y también la teoría de las subculturas criminales, con lo que de estas se derivan, como sería la subcultura de la impunidad, la subcultura de la violencia. Creo que estas dos serían las que me gustan más para explicar en general, sabiendo lo que ya hemos comentado, que cada delito en particular requiere análisis específicos. Elizabeth Román también nos manda saludos y vemos que afortunadamente en este momento se está incorporando más personas. Ahora, la sociología criminológica lo que busca plantearse es el por qué la gente incumple normas. Y decimos normas jurídicas, normas morales y normas sociales. Las normas jurídicas
es fácil. Ya sea planteada en una ley, en un reglamento, finalmente es una cuestión emitida por una autoridad facultada para hacerlo. Cuando hablamos de normas morales, son aquellas que gozan de gran prestigio, que gozan de legitimidad y que muchas veces incluso vienen de una cuestión tradicional. Y en cuanto a normas sociales, no gozan de este mismo prestigio, pero a veces son más efectivas. Hoy vemos cómo diferentes gobiernos de México y del mundo nos dan la orden de quédate en casa. Y mucha gente la incumple, y no por una necesidad. La incumple porque dice que no está convencido sobre la cuestión de la pandemia, la incumple porque piensa que su fiesta, su reunión familiar es más importante, la incumple porque se da cuenta que los espacios de transporte están más vacíos y llegan rápidamente al lugar que quieren, la incumplen por diferentes motivos y esto es objeto de análisis de la sociología. Quizás en un primer momento, como decíamos, sociología de la desviación. ¿Por qué la gente se desvía, se aparta de lo que nos están indicando? No estamos diciendo que si alguien tiene estricta necesidad, no lo haga. Si hay necesidad, se explicará de otra forma. Pero aquí lo que señalamos es por qué la gente se desvía de una norma sanitaria cuando no tiene la necesidad de hacerlo. Un enfoque complementario que también ya comenzábamos a introducir es sociología del control social. Diríamos, es que las autoridades, a través de las políticas públicas, a través de los medios de comunicación, no están dando un mensaje claro. Es que las autoridades no gozan de la legitimidad que quisiéramos. Es que pareciera ser que hay contradicción entre las propias normas, diríamos una situación de antinomia, y lo que está provocando es descrédito por parte de la gente. También podríamos incorporarlo desde ese punto de vista. De tal forma que si nos damos cuenta es interesante. Y esta idea del control social de si funciona o no y el por qué, inmediatamente lo acompañamos de tres conceptos. Uno, ¿por qué se regula y qué se regula? Dos, el etiquetamiento que va a acompañar a las personas que lo incumplen. Y tres, las reacciones sociales y jurídicas. Digamos, cuando alguien incumple una norma, en este caso hemos puesto el ejemplo de la norma sanitaria, ahora con la cuestión de la pandemia. Pero cuando alguien incumple una norma, se pasa a un semáforo, no respeta la fila, no paga impuestos, compra un disco pirata. Cuando alguien incumple, ¿cómo reaccionamos los demás? ¿Lo criticamos abiertamente? ¿Ignoramos la situación y fingimos que no hemos visto nada? ¿Le preguntamos y nos involucramos en el mismo negocio, en el mismo acto turbio? ¿Vamos y lo denunciamos con las autoridades? ¿Qué hacemos? ¿O lo criticamos en las redes sociales? Esas reacciones, esas etiquetas, también las analizamos sociológicamente. Esta cuestión de hashtag Lady tal es parte de la reacción social y parte de las etiquetas. Pero diríamos, ¿funciona? ¿Es conveniente? ¿Debemos censurar? ¿Es parte de la libertad de expresión? Cuestiones diversas que justamente es lo que queremos analizar. Gerald Páramo nos comenta, excelente aporte del doctor Manuel Vidaurre Arechiga, coincidimos. Loza Ar nos manda saludos. Guillermina Mojica también ya nos está acompañando. Mitzi, ¿cómo diferencia la criminología con la sociología criminal? Son complementarias pero diferentes. En la criminología es la explicación científica de las conductas antisociales bajo un enfoque biopsicosocial. Ello implica que la criminología va a incorporar también con el mismo peso lo biológico, lo psicológico y lo social. En cambio, el enfoque de la sociología criminal o criminológica, si bien toma en cuenta las dos previas, o sea, lo biológico y lo psicológico, no le va a dar el mismo peso.
sí sabe que hay factores endógenos, pero todo el análisis, la explicación, la va a centrar en lo exógeno, en lo social, lo histórico, lo cultural, lo económico, lo político, todo aquello que rebasa el campo de lo individual. Mientras la criminología busca un equilibrio, la sociología le da mucho más peso a esto último. De tal forma que decimos son complementarios, pero tienen diferentes objetos de estudio, diferentes métodos de análisis y diferentes autores. Edmundo Pérez, como siempre, muy amablemente nos acompaña. Saludos a los colegas de Michoacán, igualmente a los colegas de Baja California que ya se están sumando. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Los mecanismos de control que señalamos pueden ser formales o informales. Quiere decir que no solamente nos referimos al derecho. El mecanismo de control social e institucional por excelencia, que nos plantea prohibido, permitido, obligatorio y las consecuencias en caso de incumplimiento. Ese es el mecanismo de control social por excelencia. Pero hay otros. La escuela, la familia, la religión, los medios de comunicación. Diríamos en términos marxistas, si hay una estructura económica, hay una superestructura ideológica. De tal forma que esta superestructura ideológica es la que nos va a permitir mantener a la población en relativa calma. Incluso, y sin que nos queramos meter demasiado a ese tema, recordarán que Karl Marx, economista, pero uno de los padres, digamos, también de la sociología, hablaba de que incluso la religión es el opio del pueblo. Quiere decir que funciona como un mecanismo de control social. Entonces, cuando digamos, ¿por qué reaccionamos de la forma que lo hacemos? ¿Por qué los índices delictivos? ¿Por qué el descontrol? ¿O por qué las instituciones no cumplen debidamente su función? No lo voy a explicar a partir de un funcionario, de una persona, de un agente. No. Voy a entender las dinámicas sociales, la interacción de los partidos políticos, la interacción entre los gobernadores, el presidente de la República, un sistema electoral. Quiere decir que el enfoque tiene que ser amplio. Y esa misma riqueza es lo que lo vuelve atractivo y complejo. Y a mucha gente de pronto como que le cuesta trabajo entender eso. Y no es tan difícil, por el contrario es apasionante. Ahora, ya la sociología criminológica tiene que incorporar, por lo tanto, en su explicación, varias cuestiones que rebasan por mucho al individuo. A veces, dependiendo del autor, le dirán individuo, actor, agente, persona, ciudadano. Tienen el porqué de cada uno de estos vocablos. Pero la sociología criminológica tiene que estudiar algo más que el individuo. Algo más que la familia. Algo más que la comunidad e incluso algo más que la propia sociedad. Por eso es que hablamos de los sistemas sociales, las estructuras sociales e incluso el concepto de aldea global como en algún momento se planteó. Uriel, Oaxaca. ¿Cómo poder realizar un estudio en un lugar, por ejemplo, fraccionamiento nos señala, donde las historias, las tradiciones y las formas de vivir son diferentes? Dependiendo qué tan amplio sea mi objeto de estudio, tendré que utilizar diferentes métodos y técnicas, cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, tengo que analizar un contexto sociohistórico, debo incorporar una georreferenciación, tengo que hacer también un estudio estadístico cuando pueda, pero si mi lugar de análisis es pequeño, me puedo acercar a las personas. Quiere decir que puedo realizar censos, encuestas, estudios de opinión, sondeos, dependiendo cuál sea mi objetivo, cuál sea el alcance de mi investigación, y también puedo analizar con profundidad historias de vida. ¿Sí? También podemos trabajar con individuos representativos. Podemos trabajar con grupos, no necesariamente con todos, sino con grupos que nos representen. Y eso justamente va a ser enriquecedor. Cuando nos planteas, mi querido colega, de que va a haber esta diversidad, justamente lo que requerimos
lo que queremos remarcar. Y ahí nos puede servir también el enfoque de Max Weber cuando habla de los tipos ideales. Empezar a agrupar, digamos, a generar categorías analíticas que nos permitan explicar esta diversidad en la población. Elizabeth Roman. La reacción social está basada en las culturas y costumbres de las personas. En mi punto de vista, debemos reaccionar jurídicamente con el fin de dar solución al incumplimiento por parte de la sociedad. Es correcto, Elizabeth. En un momento más te doy la debida contestación. Veo que Eduardo López se acaba de unir, un colega mío muy querido del Instituto Nacional de Ciencias Penales, a quien hace años no tenía el gusto de saludar. Eduardo, un fraternal abrazo. Bien, Elizabeth. Señalabas que cuando hay un incumplimiento tiene que haber una reacción jurídica, institucional. Sí, por supuesto, es parte del Estado de Derecho. Sin embargo, cuando la gente se da cuenta que la autoridad es ineficiente, que la autoridad es corrupta o está coludida, la misma gente reacciona. Puede ser a través de una marcha pacífica, la Marcha Blanca contra la Delincuencia. Puede ser a través de protestas sociales, de comunicados, pero también puede ser a través de ejercer violencia. Es el caso lamentable de los linchamientos. Es el caso lamentable de cuando se critica violentamente a través de las redes sociales. Lo cual significa que si las autoridades hicieran perfectamente bien su labor, la reacción social sería mínima y moderada. Sin embargo, en la medida en que las autoridades o el propio derecho es inefectivo, entonces la reacción social es mayúscula. Ella implica esta relación dinámica entre la sociedad y los gobiernos. Y obviamente hay un intermediario que son los partidos políticos. De tal forma que entender esta complejidad es parte de nuestro análisis. Pero decíamos, la sociología criminológica va a analizar el contexto social, las variables demográficas, la economía, la política, la cultura, la evolución histórica que ya señalábamos. Va a ser análisis estadístico y georreferencial. Quiere decir que no únicamente hacemos teoría, lo ubicamos empíricamente, lo dimensionamos, lo contextualizamos en una época y en un lugar determinado. Obviamente tenemos que explicar el pasado para comprender mejor el presente, o sea, causa-efecto, y a partir de hacer estudios del presente, analizar las tendencias al futuro. Diríamos, análisis de escenarios. Y finalmente, la sociología puede ser, además de empírica, va a ser pragmática. Podemos intervenir con programas sociales buscando reducir los índices de criminalidad. Y digo criminalidad y no delincuencia porque quizás la gente no denunció. Quizás se quedó como cifra negra. Sin embargo, la gente sabe que algo negativo ocurrió y por lo tanto podemos trabajar con ella. ¿Y cómo descubrirlo? A través de las entrevistas y las encuestas de victimización. Juan Carlos III Aley, distinguido antropólogo. Parte del problema, creo, es porque no se imparten clases adecuadas de metodología en los inicios de las carreras. No las imparten profesionistas idóneos. Coincidimos, mi distinguido colega, siempre atinado su punto de vista, muy agradecido el que nos compartas tu opinión. Las cuestiones metodológicas, si no se desarrollan de forma adecuada, va a implicar investigaciones pobres. Y si no conozco la realidad, no puedo tomar decisiones. Ahora con la cuestión epidemiológica, ustedes han visto cómo se hacen estadísticas diarias, mapeos, proyecciones. Por ejemplo, en México se hace la estimación de que entre el 6 y el 8 de mayo llegaremos al pico en cuanto al número de contagios en nuestro país. Y se sabe con días de anticipación, se hacen proyecciones con semanas y es parte de la labor que también hacemos los sociólogos dedicados a la criminología, el análisis demográfico, los estudios de población. Ello implicaría la natalidad, la morbilidad, la mortalidad y la migración.
comprender justamente los flujos poblacionales es parte de todo esto. Pero como bien lo comenta Juan Carlos III Ley, sin una adecuada metodología, pues no puedo investigar. Y si carezco del conocimiento de la realidad social, mi toma de decisiones será improvisada y pobre. Miguel Ángel Trejo Ávila. Saludos, doctor, desde Sonora. Excelente transmisión sobre sociología criminológica. Muchas gracias. Alma Lilia Cuevas. Buen día, profesor. Tengo una duda. ¿Es correcto decir que en las funciones de investigación social, como lo sería en el campo de criminología clínica, es indispensable la intervención del trabajador social? Me parece que no es del todo correcto, Alma. Existen los peritajes en trabajo social. Existen los programas y propuestas de intervención desde el trabajo social. Pero no es lo mismo que la criminología clínica, porque esta la tiene que desarrollar un criminólogo, como el mismo nombre lo señala. Ahora, ambas cuestiones se pueden incorporar desde los peritajes hasta programas de intervención en un sujeto en particular. El enfoque social quizás va a trabajar más en las dinámicas comunitarias y familiares, y la criminología clínica en acompañar a la labor quizás psicológica y psiquiátrica para cambiar el comportamiento del individuo. Estos dos enfoques son complementarios, pero no necesariamente un trabajador social lleva clases de criminología clínica y viceversa. El criminólogo clínico no necesariamente posee los conocimientos de lo que hace un trabajador social. De tal forma, diríamos, en determinados asuntos, en casos particulares, ¿son complementarios? Sí. Necesariamente complementarios, no. O sea, es deseable que tengamos ambos puntos de vista, pero no siempre se exige tener ambos. A veces lo que queremos demostrar, argumentar o trabajar es únicamente en alguno de estos dos campos de conocimiento. Víctor Gutiérrez, ¿qué opinan de lo que dice Alfredo Jerusaliski de que la pandemia plantea el distanciamiento físico y no social? ¿Cómo volver a las calles después del COVID-19? Es interesante lo que usted nos retoma, doctor Víctor Gutiérrez. Distanciamiento físico, sí, porque hay una sana distancia, digamos, porque muchas de las actividades se vuelven virtuales. Sin embargo, el distanciamiento no necesariamente tiene que ser social porque lo podemos continuar a través de esto. Autores muy emblemáticos derivados de la escuela de Frankfurt, como Habermas, plantean justamente la teoría de la acción comunicativa. O autores como Niklas Luhmann en la teoría de sistemas hablan también de la importancia de la comunicación. Quiere decir que las relaciones comunicativas son igualmente efectivas que las relaciones físicas, o diríamos las relaciones cara a cara. Mientras se mantenga una buena comunicación, no va a haber distanciamiento. Físico sí, pero social no. Y eso es lo interesante. Ahora, ¿cómo volver a las calles después del COVID-19 con una nueva conciencia social? Y aquí hay que replantearse justamente conceptos clave de la criminología y de la sociología como solidaridad, conciencia colectiva, imaginario simbólico y tantas otras que lo que nos van a fortalecer es la unión de fraternidad. Takachi también nos manda saludos y ya también nos escribe Raúl. En un momento más trataré de leer en cuanto se actualice la página. Autores, ya decíamos, desde Émile Durkheim, este sociólogo francés positivista, que ya nos ampliaba la información sobre cómo entender la criminalidad. Ya lo que en su momento resultó controversial porque no lo entendieron de la forma idónea, es que él afirmaba que la criminalidad es inevitable, es normal y saludable. ¿Qué implicaba? Que por más que hiciéramos esfuerzos, todas las sociedades tienen conductas criminales. Y no es que sea normal en el individuo, sino que es normal en las sociedades. ¿Por qué además decía que es normal y hasta saludable? Porque decía que fortalecía la cohesión social y la conciencia colectiva.
Y él plantea justamente conceptos maravillosos como el de anomia. Raúl Cortés, ¿qué se necesita para identificar o hablar de una sociedad criminógena? Sociedad criminógena son todas, porque todas generan crímenes, todas generan criminalidades. De tal forma que cuando digamos algo criminógeno son los factores explicativos o causales. Cuando decimos que una sociedad es criminógena es, por ejemplo, si es altamente corrupta, si hay un desprestigio generalizado a las autoridades o si hay una situación de anomia. Y justamente sobre ese concepto quiero aportar. ¿Qué es anomia? Es uno de los conceptos más amplios, más complejos, con múltiples puntos de vista. Ya decíamos los principales enfoques, el de Emile Durkheim, el de Robert Merton. Sin embargo, hagamos así rápidamente algunos de los puntos. Implica el desajuste rápido de las ciudades, el que no se pueden alcanzar las metas sociales, la ausencia de normas o al menos de normas claras, que haya crisis transitorias, por ejemplo, a través de una cuestión económica, un desastre natural, una cuestión política. Por ejemplo, que también hay un desplazamiento de los límites de lo que es considerado como permitido, el fortalecimiento de individualismos egoístas, la ruptura de la solidaridad, ya decimos pérdida de legitimidad, el desamparo moral, el abuso de poder, etc. Principalmente, ¿qué explica la anomia? Así muy resumido, el fortalecimiento de los individualismos egoístas. Es decir, por acá tenemos solidaridad, cohesión social, conciencia colectiva, principios, valores y normas compartidas. Autoridades eficientes y legítimas. Por el otro lado, descrédito de las autoridades. Pérdida de legitimidad. Incompetencia o falta de funcionamiento de las instituciones. Pero principalmente individualismo egoísta. Gracias, nos manda saludos también la doctora María Antonita Castañeda, nos dice excelente tema, muy amable. Y Javier Camacho. En España ha tenido gran auge el modelo explicativo integrador TRD, triple riesgo delictivo, desarrollado por el doctor Santiago Redondo. Uno de los 3 elementos de análisis a considerar es la carencia de apoyo prosocial. ¿Qué opina de este modelo y en particular qué tan adecuado es dar tanta importancia al elemento explicativo antes referido? Es muy importante. Conductas sociales. Conductas asociales, parasociales y antisociales, pero también prosociales. Ya decíamos, no puedo comprender cómo la gente se mantiene unida, cómo se genera la cohesión, si no tomo en cuenta justamente esta dicotomía, esta cuestión dialéctica de confrontación entre el individualismo más egoísta y los actos más prosociales. Este triple modelo que nos comentas me parece que es interesante, que hay que profundizar en él y ojalá lo podamos incorporar en nuestros estudios. Esta versión de la sociología criminológica también le va a dar peso a la subcultura de la ilegalidad, la subcultura de la violencia, la subcultura de la corrupción, caracterizada, ya decíamos, por la pérdida de valores, pero también por la creación de nuevos símbolos de poder, símbolos de autoridad y de prestigio que no pasan por la educación, que no pasan por el trabajo, sino más bien por el dinero, por las drogas, por las armas. Ello implica que el dinero y el placer inmediato se convierten en símbolos de poder y de prestigio sociales, lo cual va en detrimento de valores colectivos como la educación, el trabajo y la familia. Finalmente, porque ya estamos rebasando los 43 minutos, señalarles que también la sociología criminológica ha tenido gran relevancia con la criminología cuando se le estudió bajo otra vertiente que es la criminografía. ¿Conocían ese concepto? No criminología, sino criminografía, que implica la descripción estadística y georreferenciada de la criminalidad. Es decir, no el análisis más de carácter cualitativo, no la perspectiva teórica profunda, no la introducción en el ser humano,
sino la descripción estadística, matemática y georreferenciada. Quiere decir que la geolocalización de la conducta ilícita en campos sociales es justamente lo que va a analizar la criminografía. Víctor Manuel Pérez también nos manda saludos y cerramos con la pregunta de Emma González. ¿Considera indispensable que desde la criminología positiva se desarrollen actividades o modelos para fortalecer a la sociedad al final de la pandemia? ¿Y qué disciplinas deberían trabajar en este proceso? Sí, Emma, urge, pero no al final de la pandemia, urge ya que implementemos estrategias para fortalecer desde la criminología positiva y desde la psicología de la felicidad estos lazos de hermandad, de fraternidad, de sororidad entre los seres humanos. Videollamadas, mensajes positivos, comentarios de aliento, aplausos al sector médico, respeto, profundo respeto a la vida humana y a la vida animal. Esto es lo que requerimos fortalecer desde ahora. Qué bueno que tomes esta iniciativa de la criminología positiva. ¿Y qué ciencias pueden participar? Todas, prácticamente todas. Pues bien, hemos rebasado los 43 minutos de conocimiento. Hoy trabajamos el tema de sociología criminológica. Espero que les haya gustado. Agradeceré que igualmente nos ayuden a compartir la transmisión, que sigan participando en cada una de estas. Y estamos próximos a llegar a la transmisión número 20. Así que me alegra mucho y les mando un cordial saludo. Soy el doctor Eric Gómez Tagle López. Transmití 43 minutos de conocimientos desde Puebla capital, desde el hermano país de México. Muchas gracias y excelente día.